Cuenta la leyenda que existió un gran hombre, un sacerdote que podía hablar con los ángeles, escucharlos, hablarles, recibir mensajes e influir en ellos de maneras casi incomprensibles para nuestra mente. Este hombre era conocido como el Padre Pío. Se decía que era un hombre muy especial. Desde niño ya podía hablar con su ángel guardián. Pero además eso no era todo, sino que llevaba consigo una serie de marcas, signos que lo hacían acreedor a ser un hombre santo. Por ejemplo, decían que tenía heridas en ambas manos, que correspondían a los clavos que atravesaron las manos de Cristo durante la crucifixión. También se cuenta que presentaba heridas en ambos pies, replicando las llagas de los clavos que atravesaron los pies de Jesús en la cruz. De igual forma, tenía una herida en el costado derecho, representando la herida infligida por la lanza que atravesó el costado de Cristo. Todas estas heridas sangraban de vez en cuando y lo atormentaban cada cierto tiempo. Se sabe que el Padre Pío tenía una profunda conexión con lo sobrenatural, especialmente con los ángeles. Y yo soy el documentalista, y esto es el hombre que podía hablar con los ángeles. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Y yo soy el documentalista. La comunicación del Padre Pío con los ángeles. Desde temprana edad, el Padre Pío desarrolló una relación íntima con su ángel guardián. Según testimonios, no solo podía ver a su ángel, sino que también mantenía conversaciones con él. Padre Pío dijo en varias ocasiones que los ángeles guardianes eran compañeros invisibles, siempre presentes y dispuestos a escuchar y consolar. El Padre Pío era capaz de utilizar a los ángeles como una vía de comunicación casi directa con Dios. Él podía usarlos como intermediarios para entregar mensajes. A veces, cuando estaba orando, se le podía escuchar decir cosas como: «Dile a ella que rezaré por ella», o «Dile a él que llamaré al corazón de Jesús por su desgracia». Lo que indica que podía establecer contacto con los ángeles donde fuera y a cualquier hora. ¿Pero qué tipo de cosas pueden hacer los ángeles por nosotros? Bueno, se dice que el Padre Pío tenía un ángel guardián muy poderoso, al cual encomendaba tareas muy específicas, desde pequeñas cosas como despertar a las personas que debían asistirle hasta cosas más difíciles, como ayudar a entender cartas escritas en lenguas extranjeras. Supuestamente, el ángel guardián del Padre Pío tenía la capacidad de avisarle a este cuando algo malo ocurría. En una ocasión, le informó sobre un accidente que un amigo había tenido antes de que la noticia llegara de parte de otra persona. De esta manera, el Padre Pío podía orar inmediatamente por estas personas para que recuperaran la salud más rápido. El Padre Pío también podía comunicarse con los ángeles guardianes de sus hijos espirituales, es decir, de la gente común y corriente que acudía o pedía por su intercesión. Esto incluía situaciones en las que debía orar por las personas en crisis o darles un consejo espiritual a través de sus ángeles guardianes. Por ejemplo, si tú te encontrabas en una mala racha o una situación desafortunada, podías ir a donde el Padre Pío y éste hablaría con tu ángel de la guarda para que te ayudara a salir adelante.
Pero si el Padre Pío podía hablar con los ángeles, ¿qué información le revelaron estos al Padre Pío? Él dijo: no olvidemos a este compañero invisible, siempre está presente, siempre listo para escucharnos y aún más para consolarnos. Según él, todos tenemos un ángel guardián y es importante respetarlo, tenerlo presente, hablar con él y agradecerle, pues constantemente nos cuida y ve por nosotros. En una ocasión, el Padre Pío describió haber escuchado coros de ángeles que cantaban en armonía celestial mientras llevaban las almas desde el purgatorio hasta el paraíso. Sin embargo, el Padre Pío era conocido por ser muy reservado sobre sus experiencias místicas más profundas, y aunque a sus directores espirituales les compartía ciertas visiones y experiencias, no se conocen relatos donde los ángeles le hayan revelado conocimientos detallados sobre el cielo o sobre Dios que fueran desconocidos para la humanidad en general. Historias milagrosas. El caso de Cecil Humphrey Smith. Una de las historias más sorprendentes relacionadas con la intervención de los ángeles en la vida del Padre Pío es la del inglés Cecil Humphrey Smith. Cecil estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico que lo llevó al hospital. Un amigo de Cecil, preocupado por su estado, decidió enviar un telegrama al Padre Pío para pedirle oraciones por su recuperación. Sin embargo, antes de que el telegrama pudiera ser enviado, el amigo recibió una carta del Padre Pío asegurándole sus oraciones por Cecil. Cuando Cecil se recuperó, viajó a San Giovanni Rotondo y le preguntó al Padre Pío cómo había sabido del accidente. La respuesta del Padre Pío fue simplemente: ¿acaso crees que los ángeles viajan tan lento como los aviones? Amantes del misterio, tengo una invitación especial para ustedes. Les presento Enigma Revelado, mi podcast exclusivo en Podimo. Aquí revelaremos lo enigmático con entrevistas a personas especiales, sin censura. Experiencias paranormales, sobrenaturales y de terror. Cada episodio será una puerta a lo inexplicable, donde exploraremos historias que desafían la lógica y la razón. Por solo 99 pesos mexicanos al mes o $6, tendrás acceso a conversaciones únicas y profundas, disponibles solo para suscriptores de Podimo. No te quedes fuera en este viaje hacia lo desconocido. Suscríbete hoy mismo a mi podcast Enigma Revelado. Encontrarás el link en la descripción. El despertar de Don Giorgio. Otra historia fascinante involucra a Don Giorgio, un fraile que debía asistir a misa con el Padre Pío. Un día, Don Giorgio se quedó dormido en su habitación, lejos del monasterio. En medio de su sueño, sintió 4 dedos sobre su hombro y escuchó una voz que le decía: «Ven, debes asistir». Despertó, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Atribuyó esta experiencia a la intervención de su ángel guardián, quien lo despertó para cumplir con su deber. El ángel guardián del Padre Pío, un asistente celestial. A medida que el Padre Pío envejecía, su salud se debilitó. Fue asignado al Padre Alessio para que lo asistiera en sus deberes, como llevarlo a misa o al confesionario. No obstante, el Padre Alessio a menudo se quedaba dormido debido al cansancio. En repetidas ocasiones, mientras dormía, escuchaba que alguien lo llamaba o tocaba a la puerta, lo que lo hacía despertar y atender al Padre Pío. Un día, después de haber perdido una cita con el Padre Pío, este le dijo: ¿crees que seguiré enviando a mi ángel guardián para que te despierte todas las mañanas? ¿Cómo hablar con los ángeles según el Padre Pío? Desafortunadamente,
el Padre Pío no dejó un manual específico sobre cómo comunicarse con los ángeles, pero a lo largo de su vida compartió consejos con sus hijos espirituales. Por ejemplo, siempre enseñó que la oración es clave para acercarse a Dios y a los ángeles, recomendando llamar a los ángeles guardianes regularmente para pedir su protección y guía. Insistía en que debemos ser conscientes de la presencia constante de nuestro ángel guardián, a quien veía como un compañero cercano. La relación con los ángeles, según él, se basaba en la fe y la confianza en Dios. También enfatizaba el respeto hacia los ángeles, reconociendo su pureza y misión. Además, animaba a las personas a confiar sus problemas a su ángel guardián y sugirió que imitáramos su pureza y devoción a Dios, viviendo una vida de virtud. Reflexiones del Padre Pío. A pesar de haber indagado por donde me fue posible, no pude conseguir ninguna información del Padre Pío sobre cómo hablar con los ángeles. Sin embargo, el Padre Pío, tras su muerte, dejó muchas cartas, que luego fueron reunidas para formar un compendio de estas, en donde daba enseñanzas y reflexiones. A continuación, te muestro algunas de las que, a mi parecer, podrían ayudarnos a acercarnos a nuestros ángeles guardianes. Sobre la oración. La oración es la mejor arma que tenemos. Es la llave del corazón de Dios. Puedes hablarle a Jesús no solo con los labios, sino con el corazón. De hecho, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. Sobre la humildad. Sé humilde. Mantente en silencio y nunca te preocupes de ser olvidado o ignorado. Recuerda que serás verdaderamente grande solo cuando te consideres pequeño. Sobre la confianza en Dios. No te preocupes por nada. Todo es pasajero, excepto Dios. Ten fe en Él, porque Él es el único que nunca falla. Sobre el amor a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón y no tengas miedo de nada. El amor a Dios es todo, y Él nunca te abandonará. Sobre los ángeles guardianes. No olvides a tu ángel guardián. Él es un amigo fiel que no te abandona, incluso cuando tú lo ignoras. No temas porque Él está siempre a tu lado, listo para protegerte y guiarte. El Padre Pío, sin duda alguna, fue un hombre misterioso que, de alguna manera, logró comunicarse con los ángeles. ¿Sería un don divino o una habilidad que desarrolló de alguna manera? Lo que es seguro es que el Padre Pío dedicó toda su vida al servicio de Dios y los necesitados, encontrando en su fe y en la comunicación con los ángeles la fuerza para soportar el dolor y llevar consuelo a innumerables almas. Su legado espiritual sigue vivo, inspirando a los creyentes de todo el mundo. ¿Y tú, crees que alguna vez los humanos seamos capaces de hablar con los ángeles? Déjame tu opinión en los comentarios. Y yo soy el documentalista, y esto fue El hombre que podía hablar con los ángeles. Saludos especiales para Rafael Sauceda, Claudio 4189, Lili Montes, Marco Antonio Eduardo Esquivel, EMTT 9410, Ronaldo Juárez, José Luis Torres, Francisco Tito, Auri Torres, Juan Domingo, Francisco José Canelo Díaz, Manuel Cruz, Diego Toapanta, Patix, Kenneth Quintanilla, Lourdes Vázquez, Heréndira Sánchez Moreno, Profe Diego PZ, User TS4RW9YF6C, Rosa Hernández, La Barca de Caronte, HT Basile Juárez Pérez, Lisbeth Foya, Juan Rafael Rodríguez y Jesús On. Gracias y hasta la próxima.